Hola jóvenes, hoy vamos a hablar acerca de las leyes de Newton. La primera ley de Newton, conocida también como ley de la inercia. ¿Se han fijado lo que les sucede cada vez que vamos en un vehículo en movimiento y de repente se detiene? Nuestro cuerpo hace un movimiento de regreso. ¿Por qué? Porque tiende a conservar su movimiento hacia adelante, el movimiento que ya llevaba en sí. Lo contrario ocurre cuando el vehículo inicia la marcha. Nuestro cuerpo está sin movimiento y es impulsado hacia atrás cuando el vehículo arranca. ¿Se han preguntado alguna vez por qué ocurre eso? Pues eso ocurre por la inercia. La inercia es el fenómeno que se conoce que un cuerpo tiende a mantener el movimiento original en el que se encontraba. Esa es inercia. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Según lo que establece la primera ley de Newton, todos los cuerpos persisten en su estado de reposo o de movimiento relativo en línea recta y con velocidad constante, a menos que una fuerza los obligue a cambiar de estado. En palabras más sencillas, la inercia es la resistencia de un objeto a cambiar su estado de movimiento o de reposo relativo. Segunda ley de Newton o ley de la fuerza. La segunda ley de Newton, conocida como ley de la fuerza, establece que cuando una fuerza externa actúa sobre la masa de un cuerpo, éste se acelera de acuerdo con la ecuación fuerza igual a masa por aceleración. También se deduce que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, siempre y cuando la masa sea la misma. Es decir, la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Si la fuerza aumenta, la aceleración también aumenta. Si la fuerza disminuye, la aceleración disminuye. Pero siempre y cuando la masa se mantenga constante, la masa debe de ser la misma. Por lo tanto, a mayor fuerza aplicada se producirá una mayor aceleración sobre un cuerpo cuya masa sea constante. Se entiende entonces como fuerza a cualquier acción o a cualquier influencia que sea capaz de modificar el estado de movimiento de un cuerpo, es decir, de imprimirle una aceleración. ¿En qué unidades medimos la fuerza? En el sistema internacional, el SI, ¿recuerdan? La fuerza se expresa en Newton. Esta unidad de medida sí se escribe con mayúscula el símbolo. Pero cuando escribimos como nombre, la unidad de medida se escribe con minúscula. Y tenemos que un newton es igual a 1 kilogramo metros sobre segundo cuadrado. Recuerde, un newton es igual a 1 kilogramo metros sobre segundo cuadrado. En el sistema CGS, la fuerza se expresa en dinas. En lugar de newton se utiliza dinas. Y una dina es igual a gramos por centímetro por segundo cuadrado. Una dina es igual a gramos por centímetros sobre segundo cuadrado. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuál es la fuerza que produce una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado sobre un cuerpo cuya masa es 7 kilogramos? Primero, vemos los datos. Los escribimos: masa 7 kilogramos y la aceleración 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Ya la vimos, fuerza igual a masa por aceleración. Y acá tenemos el desarrollo. Sustituimos los valores en la fórmula. Fuerza igual masa por aceleración.
En lugar de m de masa, colocamos su valor, que es 7 kilogramos. En lugar de a de aceleración, colocamos su valor, que es 2 metros sobre segundo cuadrado. 7 por 2, 14. 14 newton. Ya vimos que un newton es igual a 1 kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Vamos a hacer otro ejercicio. Encontrar la masa de un cuerpo si una fuerza de 24 newton produce sobre él una aceleración de 6 metros sobre segundo cuadrado. Siempre tenemos primero los datos. Masa es nuestra incógnita. La fuerza es 24 newton. Aceleración 6 metros sobre segundo cuadrado. Recordemos que el newton es kilogramos por metros sobre segundo cuadrado. La fórmula que vamos a utilizar, la misma, fuerza, masa por aceleración. Ah, pero en este caso me piden la masa. Entonces debemos despejar masa. Despejar, dejar solo. Le vamos a quitar la a de aceleración que está multiplicando y va a pasar para el otro lado. Pero como está multiplicando, va a pasar dividiendo y la vamos a colocar abajo de fuerza. Y entonces nos queda igual masa, fuerza sobre aceleración. Masa igual a fuerza entre aceleración. Y aquí tenemos, sustituyendo, tenemos acá fuerza 24 newton, aceleración 6 metros sobre segundo cuadrado. 24 entre 6 nos da 4. Con las unidades de medida, el newton es kilogramo metros sobre segundo cuadrado y la aceleración metros sobre segundo cuadrado. Anulamos el metro sobre segundo cuadrado de arriba con el metro sobre segundo cuadrado de abajo y nos queda kilogramo. Vamos a ver lo siguiente. La fuerza es una magnitud vectorial. Ahí tenemos. Fuerza, una magnitud vectorial. Por eso le ponemos una flechita arriba de la letra F. Ahí tenemos un ejemplo. F, fuerza, igual 35 newton. ¿Cómo queda bien definido este vector fuerza? Si decimos fuerza igual 35 newton, horizontal hacia la derecha, el vector entonces sí está bien definido. Las fuerzas se representan matemáticamente por vectores. Los vectores son la representación gráfica y matemática de las magnitudes vectoriales y el símbolo es F con la flechita arriba. Entonces, si la fuerza es una magnitud vectorial, ¿cuáles son sus características? Bueno, la fuerza es una magnitud vectorial, por lo cual la caracteriza su módulo o intensidad, su dirección, su sentido y su punto de aplicación. ¿Recuerdan? Esas son las partes de un vector: módulo, dirección, sentido y el punto de aplicación, que en este caso sería el cuerpo sobre el cual se aplica la fuerza. El módulo de una fuerza es una magnitud o intensidad expresada en newton en el sistema internacional. La dirección es la línea o eje sobre el cual actúa, vertical u horizontal. El sentido es el extremo de la recta sobre la cual actúa y siempre se indica por una flecha. Puede ser hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Condiciones de equilibrio. El equilibrio lo estudia una rama de la física que se llama estática. La estática estudia las condiciones que debe cumplir un cuerpo para que esté en equilibrio. Para una mejor comprensión del equilibrio, es necesario analizar las fuerzas que más a menudo se presentan en la vida cotidiana. Es decir, hay fuerzas que siempre están acompañándonos en nuestra vida diaria,
y esas son las que se mantienen o hacen que los objetos estén en equilibrio. Estas fuerzas son el peso, lo cual es una fuerza con la que la Tierra atrae hacia su centro a todos los objetos que están cerca de la superficie y se expresa en Newton. ¿Cómo se calcula el peso? Peso igual a masa por aceleración. Fíjense bien, peso igual a masa por aceleración de la gravedad. Para obtener el peso de algo, debemos de multiplicar la masa de ese algo por la gravedad. En el caso nuestro, la gravedad de nuestro planeta es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, pero en cada planeta es diferente. Un ejemplo, si tenemos un objeto de 6 kilogramos, la gravedad de la Tierra es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ¿cuál será su peso? Peso igual masa por gravedad. Solo se sustituyen los datos. Masa 6 kilogramos por gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Multiplica y nos da que 6 por 9.8, 58.8 Newton. ¿Por qué? Porque podemos ver kilogramo metros sobre segundo cuadrado. Eso equivale a un Newton. Así se calcula el peso. El peso fue la primera fuerza. La segunda fuerza es la fuerza normal. La fuerza normal es perpendicular a la superficie donde se apoya un objeto. Aquí podemos ver. La fuerza normal es una fuerza perpendicular. Va por lo general de abajo hacia arriba. Recordemos que las líneas perpendiculares son cuando forman entre las dos un ángulo de 90 grados. En esta imagen tenemos también, aunque ya es inclinada, la normal, la fuerza siempre va perpendicular a la superficie donde se apoya el objeto. Y podemos ver, la superficie está inclinada, la normal es perpendicular. Si podemos ver acá, esta normal y la superficie nos forman un ángulo de 90 grados. 3. Fuerzas de fricción, llamadas también fuerzas de rozamiento. Se manifiesta como una fuerza contraria al movimiento de un cuerpo cuando éste se desliza sobre una superficie. Es fácil comprobarlo. Si soltamos una pelota para que ruede en el suelo, siendo este una superficie plana, la fuerza de fricción entre la pelota y el suelo hace que el balón se detenga en un momento dado. Si la superficie es inclinada, la fricción hará que la pelota deje de subir hasta detenerla y luego empezará a descender. ¿Cuál es el momento de una fuerza? ¿A qué se le llama momento de una fuerza? ¿Ya lo han escuchado? Cuando se aplica una fuerza en algún punto de un cuerpo rígido, el cuerpo tiende a realizar un movimiento de rotación en torno a algún eje. Vemos ahí en la imagen, la fuerza se aplica de manera vertical hacia arriba, genera que el cuerpo gire hacia la izquierda. Cuando le aplicamos la fuerza hacia abajo, el cuerpo gira hacia la derecha. ¿Lo ven? A eso se le llama el momento de la fuerza. Vamos a ver ahora la tercera ley de Newton, conocida como la ley de acción y reacción. Cuando un objeto A ejerce una fuerza sobre otro objeto que le llamaremos B, ese objeto B ejerce sobre el primero, que era el objeto A, una fuerza igual, pero de sentido contrario. Fíjense bien,
estas fuerzas no se anulan porque se ejercen sobre objetos diferentes. Primero se ejerció una fuerza sobre un objeto B y luego este ejerció la otra fuerza sobre el objeto A. Entonces, aunque tengan la misma magnitud y el sentido contrario, no se anulan porque no se aplican al mismo objeto. Ahí tenemos la imagen. Ley de acción y reacción. Otro ejemplo. Cuando dejamos caer una pelota de fútbol al piso, la fuerza de su peso ejerce una acción sobre el suelo y este reacciona, es decir, el suelo, devolviéndola con el rebote. Otro ejemplo, los remos. Mientras se impulsa el remo hacia atrás en el agua empuja la canoa hacia adelante. ¿Sí? Con el remo hacemos un impulso, empujamos el agua hacia atrás y la canoa avanza, el agua la empuja hacia adelante. Entonces, esto es lo más común, ¿verdad? Son los ejemplos más comunes que podemos escuchar. Ustedes tal vez conocen otros. Esta ley se parece mucho en nuestra vida, en nuestra convivencia, a algo que dijo Buda. No lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo. Chao, chicos.